abrió el debate sobre los controles. Recién hablábamos, los controles físicos para los ultramaratonistas, maratonistas, medio maratonistas, de esta media maratón que se corrió en Buenos Aires, 20.000 participantes, donde falleció uno de los participantes a punto de largar, ¿no? Claro, 4 kilómetros. 4 kilómetros. 4 kilómetros logró hacer nada más. Y cayó. Se desvaneció, eso era lo que parecía, lo que aparentaba, pero bueno, se lo trasladó a un hospital, luego se lo volvió a trasladar, se lo debió operar en el medio, pero no resistió. Bueno, él es médico, además de médico tiene su equipo, es maratonista, tiene su equipo que se llama Coyote, y deportólogo, ¿sí, no? Deportólogo. Estamos hablando del doctor Iván Recabarren. Iván, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. No, gracias a usted. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? ¿Hay controles, son controles exhaustivos? ¿En Argentina se hacen este tipo de controles? Hay guías, viste, la Sociedad Argentina de Portología, Sociedad Argentina de Cardiología, internacionales. Igual la explicación más importante que hay que dar es que para cierta franja etaria el resumen más importante que se tiene que hacer sobre el riesgo es sobre la autoevaluación y la evaluación inicial del médico. Digamos. En esos dos momentos se pueden registrar las mayores fuentes de riesgo de que te pase algo durante un evento de una actividad física cualquiera, no solamente sería un maratón. En ese caso, la población debería conocer perfectamente tres cositas sobre sí mismo. Una es contestarse sobre los antecedentes familiares, ¿viste? Si tenés familiares directos, cercanos, de muertes tempranas, de infartos tempranos, o inclusive de un evento como este que sucedió en Buenos Aires, de una muerte súbita, una muerte no explicada cuando eras joven, haciendo actividad física o no. Lo otro es los antecedentes personales, ¿viste? Cómo estás de salud, si siempre hiciste actividad física o no, si sos fumador o no, el consumo de alcohol, las grasas, el peso y otros datos de salud que uno mismo se puede contestar. ¿Estoy bien de esto? ¿Tengo antecedente de esto o no? Y lo otro que es muy importante son ¿qué te ha pasado cuando hacías actividad física? ¿Has tenido síntomas durante la actividad física o inmediatamente después como ahogo, mareo, desmayos, dolores de pecho, palpitaciones? Si tuviste síntomas de ese tipo justo en la actividad física o inmediatamente después, bueno, junto con las otras dos cosas que decíamos, son puntos para tener en cuenta de si vos tenés un riesgo o no de que pase algo en la actividad. Iván, y después sí el examen. ¿Cómo? No, te pregunto, ¿qué tipo de estudios puntualmente se hacen como para darle a una persona un certificado de buena salud? Pero yo te contaba esto porque se habla mucho de los estudios, cuando en realidad la respuesta primero te tenés que preguntar eso, que eso es casi una autoevaluación, ¿no? Sí. Que también el médico cuando te revisa la tiene que hacer. Después en el examen médico también es muy importante cuando el médico pone el estetoscopio en el corazón, porque más allá de los estudios, si eso suena bien, es una cosa, y si tenés otros signos, digamos, en el examen físico, cambia completamente la situación. Y después los estudios dependen de la edad y del grado de riesgo del paciente, porque no podemos nosotros eliminar el 100% del riesgo, digamos, de un evento durante la actividad física, o aún sin actividad física, súbito e inesperado. Digamos, la persona ansiosa, digamos, temerosa de su salud, quizás esté pensando en 10, 12 estudios que se tiene que hacer para que alguien le garantice de que va a poder mover un pie y no le va a pasar nada, ¿me entendés? Claro. Inclusive la Sociedad Argentina de Cardiología ni siquiera recomienda un electro a los niños antes de la actividad física. ¿Cuál sería un examen completo o un estudio completo para que esta persona pueda hacer esto, ¿no? Un esfuerzo de correr 10 kilómetros, 20, 21, 42... Claro, pero déjame te cuente esto, pero eso depende de tu condición previa, digamos. O sea, no es lo mismo una persona que todos los días corre 12, 15 kilómetros y los fines de semana corre 20 a 25 y se está preparando para una carrera y nunca tuvo síntomas y tiene un examen médico común donde no se detecta nada, y otra persona, viste, como decimos nosotros, esos cabezas que dicen yo quiero correr 21, no se hicieron ningún examen, entonces hay un extremo grande entre una cosa y la otra, entonces el riesgo personal también hay que medir, no es solamente el estudio que te tenés que hacer, sino qué riesgo personal tenés vos de que pase algo o no. Una vez medido ese riesgo, vos vas progresando en los estudios. Del examen pasás a hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un laboratorio. La gente subestima a veces la utilidad de un laboratorio, si tenés colesterol elevado,
si tenés vitamina D adecuada o calcio, o no te estás anémico, por ejemplo, eso también confiere un riesgo de evento súbito. Después en el electro, cuando vos estás en el cardiólogo, el electro común puede no alcanzar para descartar el riesgo de enfermedad coronaria, entonces se hacen dos cosas. Uno, el electro de fuerza, que es importante, pero que no es 100% efectivo en descartar el riesgo de que tengas un evento coronario durante un esfuerzo. Viste que a vos te suben a una cinta o vos haces una bicicleta, un esfuerzo progresivo, sí, hasta determinado límite, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, esa prueba tiene la garantía de ese límite que se utilizó. Si vos después corriendo, andando en bicicleta, excedes ese límite, el estudio tampoco te garantizó que a esa intensidad no te iba a pasar nada. ¿Vos estás hablando de la ergometría? Sí, no quería hablar de nombres raros. Sí, sí, la prueba de esfuerzo la prueba o de esfuerzo. Sí. También es muy importante, después de ese procedimiento, la ecografía del corazón. La ecografía del corazón justo en los pacientes jóvenes de riesgo, con antecedentes familiares o personales de riesgo. Una ecografía cardíaca puede descartar algunas enfermedades, no en todas, te digo, porque ningún estudio sirve para descartar absolutamente todos los riesgos. Pero entre el estudio del electrocardiograma, el estudio de esfuerzo, ergometría y la ecografía cardíaca, vos sí tenés ya un amplio gama, digamos, de posibilidades de riesgo que la actividad física pueda causarte un problema a vos. Y la ecografía es muy importante en los pacientes jóvenes porque ciertas deformidades, vamos a decir, del corazón, hay dos que son culpables de la mayoría de las muertes súbitas de los pacientes jóvenes, se pueden detectar en una ecografía. Entonces eso es importante, ¿viste? Si hay un cierto desarrollo anormal de las paredes del ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, digamos, de las dos cavidades principales, y del corazón, bueno, podés estimar que ahí puede haber un riesgo importante y está bueno. En este tipo bueno hacer. Sí, en este tipo de maratones, si bien son aislados este tipo de casos, hay muchas medidas de seguridad, ¿no?, respecto de la salud. ¿Cómo? No escuché bien. Que en este tipo de maratones hay varias instancias, hay motos, hay paradores, sí, hay desfibriladores, que están a mano por las dudas. Todas estas carreras están por ley obligadas a tener determinado sostén, y cuando más multitudinaria es, más problema todavía, porque encima tiene problemas de accesibilidad, ¿viste? Y salida de las ambulancias a los distintos sectores, así que ellos tienen puestas las ambulancias y los centros de control de salud en determinados lugares clave de acceso y de posibilidades de rápida salida, digamos, de la persona que tiene el evento. Pero esta es una de las más importantes, del país, Iván. ¿Estaban equipados? Es la carrera más multitudinaria del país. Claro, y estaban equipados con todo eso que vos estabas hablando, ¿no? Además, el sistema de emergencia de Buenos Aires es el más experimentado en catástrofe del país, inclusive de Latinoamérica, y se manejan muy bien, ya tienen su hábito creado de qué hacer en determinadas circunstancias, y no se puede atribuir a una falla de ese tipo en ese evento. Recién estábamos hablando de los controles, Iván Nice, y obviamente hay que presentarlos ante los organizadores cuando uno corre una maratón, ¿no? Y obviamente lo sabes mucho mejor vos, que tenés tu propio equipo y demás, sos doctor. Y hablando de los doctores, cuando uno necesita un certificado de buen estado de salud, y que por ahí tengo un amigo doctor o un amigo de un amigo que es doctor, y ¿qué opinás sobre esto? Yo, digamos, son dos cosas diferentes. Por un lado, la responsabilidad profesional es complicada, pero los pacientes menores de 35 años sin factores de riesgo, que los que te contaba hoy, que puede ser analizarse en una conversación y después poner un estetoscopio y hacer unos estudios generales de salud, la persona sin riesgo puede ir y correr. Lo que pasa es que esa persona que se hizo todos los estudios, inclusive los otros que contábamos recién, y está todo bien, cuando va a hacer la competencia tampoco la garantía es 100%. Entonces ahí está la cuestión. La actividad física regular evita un montón de muertes por los efectos positivos en la salud. Y tiene un pequeño riesgo, digamos, estadístico, de eventos, digamos, fatales, que te imaginas, los trabajos científicos tienen hechas la cuenta, 1 en 400.000 horas por persona, ¿no? Y ese riesgo es un riesgo promedio, es menor si sos más chico y mayor si pasás los 35 años. O sea que la posibilidad que yo mismo, digamos, como persona que se estudió, que corre hace mucho tiempo, que tiene su laboratorio de salud, salgo a correr, me puede pasar algo, ¿me entendés? O sea, lo que pasa es que el riesgo estadístico es tan bajo
que no se puede, no puedo salir a correr con un electro puesto, digamos, no tendría sentido. Entonces hay que saber que nosotros tenemos que promover esta actividad porque es saludable, que hay un riesgo, digamos, que cada uno tiene que medir, como decía, ahí está la responsabilidad profesional. Si el paciente no reúne las condiciones de bajo riesgo, bueno, mira, no te puedo hacer certificado. Y para tener y después. Y para tener un buen rendimiento, obviamente después de todos esos análisis y de los análisis de alto riesgo, para tener un buen rendimiento, ¿cuáles son dos o tres consejos que nos puedas brindar para cerrar la nota? Primero, digamos, si sos una persona adulta que no estaba haciendo actividad física, hacete todos los controles que corresponden, porque la persona a riesgo es la persona que comienza a hacer la actividad y que no tiene la prueba hecha de los años, digamos, haciendo las cosas. Por ejemplo, una persona que está fumadora con sobrepeso, lo mejor que puede hacer es comenzar a hacer una actividad física, pero es un paciente que reúne ya un riesgo determinado al hacerlo. Entonces esa persona con más razón tiene que hacerse los controles de salud como corresponde y empezar muy despacio, ¿viste? Porque, digamos, tampoco se mejora por sufrir, digamos, como le digo yo a los chicos, cada tantos días sufro, ¿no? Digamos, es una cuestión de a largo plazo, que se comienza lentamente. En este momento en la ciudad hay muchos grupos de entrenamiento, gimnasios, personas que te pueden asesorar de cómo comenzar y qué actividad física es la que más te conviene a vos. Que generalmente, como yo digo a la gente, es la que te gusta. Cualquier persona que le gusta hacer una actividad física la va a poder hacer. A un adulto que tuvo un evento importante pulmonar o cardíaco, la actividad física es una receta más, ¿viste? Bien. Hay que saber, igual hay que saber bien cómo hacer. Muchísimas gracias, Iván, por atendernos, muy amable. Y te esperamos aquí en el estudio cuando puedas. Hasta luego.